Muy buenas tardes a todos los compañeros, compañeras que nos ven y nos siguen también. Hoy día estamos en Radio Reca Barra, en la radio de las y los trabajadores de Chile. Estamos en este programa Entrevistas en Contexto. Y hoy nos acompaña un gran dirigente sindical, un compañero que viene de la banca, quien es presidente también de la Confederación Bancaria, Roberto Grandón, consejero nacional de la Central y encargado de la ramal también de la banca en la CUT. Roberto, muy bienvenido nuevamente acá a Radio Recabarren. Muchas gracias, David, por el espacio y para poder hablar con la y los trabajadores sobre los temas de contingencia. Sí, hoy día queremos hablar de un tema que es bien importante, que ha estado en la palestra, que tiene que ver con el METCO y la subida de los combustibles. Roberto, algo debe pegarle, ingeniero comercial, Roberto, de profesión. Sí, y como te dije, también perito documental, ambas profesiones, sí, Ájale, sí. ájale. 35, 36 años de banca cumplo mañana. 36 años. 36 Me, años de me banca. imagino que el banco le va a regalar alguna chapita, un lapicito, algo. Seguramente una tacita de café o algo. Oye, Roberto, vamos a tratar de conversar muy en simple, porque hoy día igual se ha ido complejizando este tema de dónde viene el petróleo, por qué sube el petróleo, qué es lo que están quitando. Más o menos, Roberto, ¿qué es lo que está pasando hoy día? ¿Por qué el alza tan prominente hoy día de los combustibles que pasamos de cerca de 1.250 pesos a hoy día hasta casi 2.670, 2.650 pesos? Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que los fenómenos de alza de combustibles no son nuevos. Han habido solamente a contar del año 2000 por lo menos dos o tres eventos en que se han producido estas alzas bruscas del petróleo y principalmente debido a los conflictos en los países productores del Medio Oriente. En este caso le tocó a Irán, pero antes ha sido Irak y así en otros eventos donde generalmente también ha estado involucrado Estados Unidos. Eso es principalmente lo que causa estas alzas abruptas del precio de los combustibles y obviamente es porque se cortan ciertos suministros, se encarece a nivel mundial el petróleo, el transporte se dificulta. Eso en general, eso causa la subida de los combustibles en general en el mundo y esta no es una excepción. Eh, Salvo porque debo decir que Chile está bastante alejado de esos países y su abastecimiento de petróleo no depende tanto del petróleo de Irán, depende de otros países. Nosotros compramos aquí a países en Brasil, en Ecuador, otros países más cercanos. Argentina compramos ahí también. También, sí, sí. Como dijo un experto hace un par de días, Chile, a diferencia de todo el resto de América del Sur, está en otra placa. Y esta placa no tiene ni petróleo ni gas. Sí, Lo escuchamos, lo sí, lo escuchamos. escuchamos, lo escuchamos. O sea, no puedo contarles tanto, pero Sí, sí. no, pero es súper interesante lo que plantea, bueno, este compañero que nos comentaba, porque efectivamente decía, bueno, independiente que el petróleo venga de Argentina, hay valores internacionales los cuales rigen también este mercado que es un mercado global. Tú lo planteabas muy bien, no es que esto sea nuevo, las alzas de combustible, pero ¿qué es lo que pasó ahora? Porque esta alza, había un sistema en Chile que absorbía estas alzas, porque en el 2022 también hubo guerra, también el valor del petróleo estuvo bien alto, no sé si a 2 euros como decía la vocera de gobierno, pero esa barbaridad de precio, no sé, pero claro, efectivamente el barril estuvo por sobre los más de $120, hasta 140 llegó en algunos momentos, pero el valor no fue tan impactante para los bolsillos de los chilenos. Sí, bueno, ahí hay que decir que primero, lo único cierto de lo que dijo la vocera de gobierno es que a 2 euros nunca ha estado el barril de petróleo. Nunca ha costado tan barato en ninguna parte del mundo, ni siquiera para los productores. Y lo segundo es que sí, efectivamente, varios países en el mundo tienen lo que se llama mecanismos de estabilización del precio de los combustibles. Ya. No solamente Chile, sino que varios países en el mundo tienen. Algunos los instalan cuando hay crisis
y otros los tienen en forma más permanente. Hay diferentes formas de enfrentar la situación. Pero en el caso de Chile, Chile tiene un mecanismo de estabilización del precio de los combustibles funcionando en el tiempo, digamos. Y eso hace que parte del impuesto específico de los combustibles no se traspase al bolsillo de los consumidores. Cosa que hoy día ya ese mecanismo ya no... El gobierno Sí, decidió sacarlo. sacarlo y no aplicarlo. Y Sí, traspasarle directamente sí, el costo a los usuarios en este caso los que andamos en auto. Alguien decía sí. el otro día, no, es que esto le afecta solamente a los que andan en auto. Y al parecer no es tan así. No. Primero le afecta a la economía completa. Y obviamente que los más golpeados son la clase media y los más pobres. Eso es así, de frentón. Y se trata de lo siguiente. Cuando suceden estas crisis en los países productores de petróleo, lo que hacen los países, todos los países, independiente de la ideología, no es un tema, digamos, de ideología política, sino que lo que hacen los países para proteger sus economías es que instalan estos mecanismos de protección. ¿Ah? Para tratar de mantener o nivelar o absorber en cierta parte las alzas del precio de los combustibles para la población en general. ¿Ya? Y por eso que es más extraño lo que ha hecho este gobierno, lo que ha hecho el presidente Kast, de retirar el mecanismo precisamente cuando hay una crisis importante del petróleo. Eso va, por decirlo de una forma simple, en contra de la economía, tanto de la macroeconomía del país como de la economía de las familias en Chile. Porque hay que decir una cosa para explicarlo en simple. El mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, o MEP como le llaman, está diseñado para absorber una parte del alza del precio de los combustibles. No es una obligación del MEPCO asumir El alza todo el completa. alza completa. No. Y se hace principalmente jugando con la parte variable del impuesto específico. Hay una parte del impuesto específico a los combustibles que no todos los países lo tienen. Chile tiene el IVA y además tiene un impuesto específico a los combustibles que está indexado en lo que paga cada usuario cuando compra benzina, petróleo, etc. Pero ese impuesto específico tiene una parte variable. Y eso funciona que cuando los precios suben, ese impuesto específico, esa parte variable, baja. Entonces, deja el Estado de recaudar una parte de impuestos. No es que el Estado esté poniendo plata e inyectando plata para nivelar el precio de los combustibles. Lo que hace es bajar la parte variable del impuesto y por lo tanto recibir menos recaudación y compensar parte de esa alza en el precio de los combustibles. Eso es lo que hace el MEPCO. Al eliminarlo de forma completa, toda el alza pasa directo al precio de los combustibles. Por lo tanto, toda el alza pasa directo al precio del transporte de los productos de primera necesidad. Por lo tanto, ese mayor costo lo termina asumiendo el consumidor, porque ninguna de las empresas intermedias va a asumir el costo para mermar sus ganancias. Es una lógica de mercado. Chile tiene un libre mercado y los precios se regulan de esa forma. Por lo tanto, lo que ha hecho el gobierno es decir, yo no asumo esta alza, sino que se la traspaso a las personas comunes y corrientes, a su bolsillo, y por lo tanto lo traspaso al precio de los productos de primera necesidad, y eso lo pagan las personas. Aquí, y esto no es que lo estemos diciendo nosotros por ser dirigentes sindicales que estamos preocupados, sino que esto aparece también dentro de los diarios. O sea, nosotros estamos muy preocupados de lo que está pasando dentro de estas medidas económicas que, como bien tú lo planteabas, Roberto, son regresivas. O sea, esto no está hablando de generar lo que está planteando el gobierno, es decir, bueno, necesitamos generar mayor empleo, necesitamos generar mejores condiciones. Esto va en la línea completamente contraria, porque al subir los costos de la producción, primero, también de la logística, del transporte, eso obviamente también perjudica en las utilidades de la empresa, y las empresas por lo general nunca quieren perder. Mira, los industriales panaderos, sale un titular de hoy día del Pulso, industriales panaderos anticipan que el precio del pan
podría subir hasta un 10% por el alza de los combustibles. Entonces, teniendo en cuenta que esto ya está afectando, ya se está haciendo un anuncio de que va a afectar directamente en el corto plazo esta alza, porque los precios ya subieron, o sea, Sí. muchos valores ya subieron. Se ha visto también ahí, no hay alzas tan pronunciadas, pero esto también va a afectar al costo de la vida, al costo a la misma UEF también va a afectar. Entonces, ¿cuáles son esos efectos también macroeconómicos que podrían ir surgiendo? Mira, aquí hay una opinión que es transversal, ¿ah? Eh, y es respecto de los economistas, sobre todo el sistema financiero, los de los bancos, están todos muy de acuerdo en que efectivamente esta subida en el precio de los combustibles tan fuerte, es la más grande que ha habido en la historia de Chile. No ha habido otra subida tan grande en la historia de Chile. Obviamente que va a golpear todos los mercados. Y Chile es un país que es muy propenso a compensar las alzas de los costos con las disminuciones de personal. Sí, Lamentablemente, Chile tiene una historia de compensación de costos a través de la disminución de personal, la baja en los sueldos, precarización, disminución de derechos de los trabajadores, etcétera. Entonces, y esto da lo mismo de qué sector sea, si aquí todos los trabajadores van a ser golpeados, van a ser golpeados por esto. Y pasa una cosa también, obviamente, que tiene relación con esto, que es que a mayor IPC suben las tasas de los créditos. La tasa crediticia afecta a las tarjetas de crédito, afecta a todo el crédito. Por lo tanto, eso encarece el crédito para las personas, una vez más. Tiene un efecto regresivo porque suben las tasas hipotecarias y por lo tanto hay menos acceso también a comprar vivienda. Encareciéndose los créditos, obviamente que se produce otro traspaso de esa alza del precio del crédito desde las empresas que los toman para producir a los consumidores finales. Y hay otro tema más que es la respuesta de mercado. La respuesta de mercado se produce incluso antes que de ver los efectos de la subida. O sea, el anuncio ya provoca un alza en los precios. claro. Ya el anuncio provoca, pero luego viene la otra parte, que es cuando ya realmente todos entran en régimen de estar pagando el petróleo y el combustible más caro, y ahí viene la verdadera subida de los precios de las cosas, el ajuste. Entonces, yo creo que los panaderos fueron conservadores, porque lo que dicen los economistas del sistema financiero es que la canasta básica va a subir entre un 20 y un 30%. Por lo tanto, eso significa menor poder adquisitivo. La misma plata que estaba ganando el trabajador hoy día va a valer menos. ¿Y cuánto menos? Entre un 20 y un 30%. Eso es lo que estiman en general los economistas en el sistema. Eso quiero decir como en castellano simple, que hoy día, claro, efectivamente el salario mínimo ya está en 539.000 pesos, ya no te va a alcanzar a comprar lo mismo. Eso es básicamente cuando uno habla de la pérdida del poder adquisitivo, el alza hoy día de la canasta básica, y fue algo como que lo que nos pasó en pandemia. En pandemia no se disparaba ni una bala, o sea, perdón, no se cerraba nada todavía y ya estaban subiendo los precios. La guerra no se disparaba ni una bala y ya estaban subiendo los precios. Entonces hoy día estos precios generan un golpe en cadena a la economía. Esto lo tenía notado porque creo que es interesante plantear esto porque, claro, los panaderos pueden ser conservadores, pero el pan es un elemento básico. Somos grandes consumidores de pan y no es porque nos guste comer pan nomás solamente, sino que porque es un alimento que uno de los más accesibles también dentro de nuestra economía, pero que ya sufra un cambio. Yo ya te lo contaba y es muy cierto lo que dice Roberto. Mi cuñada trabaja en una panadería y tenía que llegarle la harina, se hace este anuncio y la harina no le ha llegado porque les van a vender la harina con los Sí. nuevos precios del valor de la harina. Entonces ya va a venir en el corto plazo un alza ya en el valor del pan, que lo están anunciando también acá, y esto es lamentablemente una realidad. Vamos a ver también después un alza en el arroz, en los fideos, en el azúcar, en el aceite, productos de consumo que son básicos para los trabajadores y trabajadoras. Y es aquí donde esto afecta a todo el mundo, porque
dentro de las conversaciones uno veía, no sé, los matinales, la gente le hacían las preguntas a la gente, bueno, decían, pucha, es culpa de la guerra. Pucha, es que la guerra, pucha, es que la guerra, ya, perfecto, ya, entendemos que hay una guerra. Pero hay mucha gente que también decía, bueno, yo no ando en auto, entonces no me afecta. Entonces cuando tú explicas esto, efectivamente va a afectar. Y va a afectar el costo de los alimentos, pero también algo que lamentablemente los chilenos ocupamos mucho. Y ahí hay una alta tasa de endeudamiento. Entonces vamos a comprar lo mismo, pero nos vamos a endeudar más. Y Sí. como tú planteas, Roberto, parece que los créditos van a ser más caros. Más nos vamos a endeudar más y más caro. O sea, es que por eso que esta medida es tan regresiva y por eso que resulta tan extraño que el resto de los países esté poniendo medidas para compensar los precios de los combustibles y Chile lo esté sacando. Como habíamos dicho, Chile no es un productor ni de petróleo, ni de gas, ni de esos productos. Por lo tanto, necesita constante tener este mecanismo de estabilización. Y no tenerlo, claro, afecta a toda la cadena productiva y principalmente de las cosas de consumo diario, que como vuelvo a repetir, ese costo, ese mayor costo, lo van a pagar los y las trabajadoras principalmente. Y la gente más pobre, incluso la clase media, porque esto en realidad los va a afectar a todos. De hecho, no hay una medida más regresiva que causar una alza abrupta en el precio de los combustibles si se está buscando generar más empleo, si se está buscando generar mejores salarios. Eso va absolutamente en contra de lo que se debiera estar queriendo hacer. O sea, por eso que no conversa esta medida con lo que está proponiendo el gobierno en el discurso. Porque si queremos aumentar el empleo y queremos mejorar los sueldos y queremos mejorarle la vida a la gente, necesitamos, digamos, tener condiciones económicas y macroeconómicas que no tengan grandes fluctuaciones. Eso es. Oye, Roberto, y ya que estamos hablando más de economía, que es muy interesante esto, la CPC planteaba hace un par de días atrás, su presidenta decía, bueno, ya, presidente, o sea, ahora ponga nuestros temas en la agenda, o sea, ya hay varios temas, ya llevamos un par de días, oye, faltan nuestros temas de los empresarios. Entonces, el tema de los empresarios, bueno, más allá de eliminar todo lo que tenga que ver con protección ambiental y eso, que es un tema para discutir Sí, largo, sí. pero se está planteando una medida que es baja de impuestos para los grandes capitales o para los capitales. ¿Qué significa eso? Porque dicen, no, esto es para activar la economía. Pero estamos viendo que por otro lado, el Estado está diciendo que es un Estado en quiebra, creo que lo rectificaron, que no Sí. está en quiebra, pero, pero efectivamente dice, bueno, no hay plata, y seguimos con que no hay plata, con que no hay plata, bueno, hay plata para subir los sueldos de los asesores del presidente, pero no plata para enfrentar otras temáticas, pero efectivamente, ¿qué significa bajarle los impuestos hoy día a los empresarios? ¿Eso va a tener un impacto en la economía? Yo he escuchado a algunos economistas que dicen que esto podría generar un impacto, pero a muy largo plazo, y no un impacto a corto plazo, y de hecho generaría menor recaudación. Eh, Hay una cosa segura cuando se le bajan los impuestos a las grandes empresas. Y de hecho ya está más o menos determinado. El costo que tendría eso para el Estado son alrededor de 1.800 millones de dólares anuales, menos el implementar esa medida, pero podrían ser más incluso. Ahora, esto no es nuevo tampoco. Ha habido tendencia en los gobiernos de derecha en el mundo a intentar esa baja de los impuestos para atraer mayor inversión y que finalmente esa mayor inversión va a generar más empleo, va a compensar a través de la mayor producción de producto y venta esos impuestos que se dejaron de ganar. Pero la evidencia en el mundo muestra que eso no ocurrió nunca, ni como dicen los economistas, va a ocurrir en el futuro porque hay evidencia suficiente que no hay un traspaso de esa baja de los impuestos finalmente al precio de los productos finalmente al consumidor. Y que por ende a esa mayor inversión se genere más empleo, menos hoy día. O sea, eso es más incierto hoy día. En este momento es más incierto incluso que en el pasado, porque en el pasado cuando esas medidas fracasaron, llámese Estados Unidos, Reagan o Margaret Thatcher en Inglaterra, no estábamos en medio de un cambio tecnológico. Que, Adicional. que ese cambio tecnológico lo que hace hasta el momento es
eliminar puestos de trabajo. Sí. Oye, Roberto, porque mira, es que tú tocas un punto súper interesante, habla de este tema Reagan, Thatcher, que esto no es nuevo en el mundo, de decir, bueno, bajemos los impuestos a los empresarios y eso va a generar mayor inversión, porque la presidenta de la SOFOFA, la Rosario Navarro, lo decía el otro día en un foro, bueno, y hacía un llamado a los empresarios, que fue como extraño. Saquemos el freno de mano a la inversión y empecemos a invertir. O sea, ¿tenían un freno de mano puesto en la inversión? ¿Era porque era un gobierno distinto? ¿O qué pasa ahí? Porque hoy día dicen, bueno, si saquemos este freno de mano, nos van a cobrar menos impuestos, o sea, están poniendo en la agenda menos impuestos. O sea, todo esto es regresivo. O sea, que si el Estado está diciendo hoy día, necesitamos más fondos, que estamos, entre comillas, quebrados, pero dejemos de recibir 1.800 millones de dólares, no sé, es medio extraño, Roberto. No sé si nos tildan muchas veces, dicen, esto es ideología, pero la verdad es que es algo muy simple, es como, a ver, ¿cómo decirlo? No sé cómo explicarlo. Sí, es decir, mire, vamos a necesitar gastar más y por eso que vamos a recaudar menos. Eso es simple, es simple. O sea, no, es ilógico. Es absolutamente contradictorio. Es absolutamente contradictorio. Pero hay más datos porque la verdad que por lo menos el 2025 tuvimos la mayor inversión extranjera de los últimos 15 años. Entonces, de hecho, la banca lleva 2 años con utilidades históricas. Yo no sé cómo puede haber un país que está recaudando efectivamente. Chile tiene, incluso dentro de la región, un endeudamiento externo o crecimiento de la deuda externa muy por debajo del promedio. O sea, si hablamos de Latinoamérica, Chile es el mejor posicionado. Económicamente era un país estable y la verdad es que si la presidenta de la CPC se refería a la inversión, se refería a los inversionistas internos. Si se quiere que los inversionistas internos inviertan más, no le hagamos más caros los negocios y no le subamos entonces el precio de los combustibles. Es contradictorio. Sí, es como extraño esto que está pasando en nuestro país. Es bien difícil y también aquí ya entramos en otro terreno porque muchos dicen, bueno, si planteamos un gobierno de emergencia, pero no tenemos crisis, entonces tenemos que crear una crisis. Y la mejor forma es que subamos de manera abrupta el precio de los combustibles, que produzca un quiebre en la cadena, digamos, productiva de valor, de productos de valor y de primera necesidad. Entonces ahí tenemos nuestra crisis. La provocamos nosotros mismos y después vemos cómo la solucionamos. Yo diría que en este momento es cuando es más peligroso hacer esa apuesta, porque los países primero necesitan estabilidad social, paz social, y esto en el fondo, para los que saben, no es necesario tener un magíster en economía para saber que esto va a provocar un malestar grande en la población. Y va a ser más grande cuando la gente empiece a ver que se encarecen las tasas de los créditos hipotecarios, que se encarecen las tasas de las tarjetas de crédito, que se encarece el crédito, que empiezan a subir los precios en los supermercados, incluso más de lo que sube el IPC, porque eso es lo que hay que entender, que una cosa es lo que sube el IPC, que los expertos dicen que va a estar por sobre el 4%, y otra cosa es el efecto sobre lo que es la canasta básica de alimentos, que ya lo vimos en la pandemia, que incluso cuando el IPC estaba en 14 llegó a estar en un 60% de incremento, sí, la canasta básica. Entonces, eso es lo que se está generando hoy día, se está incubando con esta medida, y la verdad es que, vuelvo a decir, los más perjudicados, como siempre, van a ser los más pobres, la clase media también, y obviamente que es la masa trabajadora la que va a pagar los costos de esta aventura que no se condice con el momento que se está viviendo. Bueno, estamos en Radio Reca Barre, en la radio de las y los trabajadores. Estamos conversando con Roberto Grandón, presidente de la Confederación Bancaria, pero además encargado de la ramal del comercio, también de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile. Oye, Roberto, súper interesante eso porque, claro, el tema del IPC
De hecho, se me vino a la cabeza un ministro que en algún momento dijo, aprovechen de comprar flores que están más baratas, siendo Sí. que el litro de aceite estaba como en 5 lucas. Mm, Y claro, porque sube efectivamente, suben los alimentos, bajan algunas otras cosas y claro, la canasta se tiende a nivelar, pero mm, no toda la gente pone flores en las casas o toda la gente tiene acceso mm. a todo lo que tenga que ver con lo que está dentro de la canasta. O sea, uno por economía muchas veces, no sé, ya no compra bebida, compra el juguito. Entonces, chuta, bajaron los jugos, pero no sé, pero subió el pan, bajó, no sé, las galletas, pero subió la harina. Entonces, efectivamente, esto también eh, afecta directamente. Pero más allá eh, de todo esto, Roberto, ¿cómo ves tú esta visión para adelante? ¿Qué se nos espera? Ya lo has dicho, lo has reiterado, una alta tasa de IPC, un costo mayor de los créditos. Mm. Y esto ¿cómo más o menos de cuánto? Lo que pasa es que yo le dije a Roberto, no quiero números, pero un número, Roberto. Esto más o menos en cifras, 30, después 30 años, el 36 años en la banca, algo le Sí, pega a este hombre. sí, sí. Eh, lo que pasa es que está muy prematuro esto todavía, y también hay que esperar qué más medidas paliativas pone el gobierno. Otra cosa curiosa, porque ya el costo de las medidas paliativas es tan alto que las que tiene hasta el momento, que más absurdo hace que haya eliminado el Es mecanismo. más caro el remedio que la enfermedad. Claro, sí, 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 sí. A mí, yo más que nada decir, bueno, es difícil hoy día decir cuánto más van a subir las tasas, pero una cosa es segura, ya salió el Banco Central a decirlo, que primero que nada, El IPC ya va a estar un 4%. el IPC va a ser un 4%, y las tasas, sobre todo de los hipotecarios, tienen que moverse entonces arriba del 4% sí o sí, cuando llegue ese momento. Vamos a ver cuánto se demora eso. Puede ser muy rápido, puede que el próximo mes ya nos enfrentemos a eso, o puede que pasen 3 meses, pero nos vamos a tener que enfrentar de aquí al próximo año a esa situación. Y las tasas de las tarjetas de crédito y eso, yo creo que ya el próximo mes vamos a saber cómo subieron. Y respecto de lo otro, yo diría que hay otro tema aquí, porque el alza del costo de la vida se comió gran parte de lo que había subido el sueldo mínimo. Es interesante eso, Roberto. Y esa situación, bueno, ya sabemos que el 60% de los trabajadores en Chile está bastante pegado al sueldo mínimo, y por lo tanto esta medida en el fondo eliminó todo lo que habíamos ganado, avanzado los trabajadores con la subida histórica del sueldo mínimo que tuvo el anterior gobierno. Por lo tanto, nos pone en una situación de tener que recuperar eso con nuevas alzas del sueldo mínimo, que sean acordes con la situación que se está viviendo, con la misma situación que provocó el gobierno, y por lo tanto la incertidumbre ahí de cuál va a ser la respuesta a esa recuperación que tenemos que hacer de poder adquisitivo, de los que ganan menos. Sí, estaba buscando una cifra que yo soy parte de la Comisión de Usuarios del Seguro de Santía y claro, hay, hay cerca de 3 millones, un poquito más, voy a dar bien el número, a lo mejor no encontré, pero hay muchos trabajadores que ganan menos de 1 millón de pesos, imponible, y eso quiere decir que eso, sin Sí. restarle, hay que restarle ahí las imposiciones y todo esto. Entonces, efectivamente, en Chile, tú bien lo decías, hay más cerca de un 60% trabajadores que están bordeando el tema del salario mínimo o ganan un poquito más, pero va a haber un impacto real y todos los incrementos, todo lo que se puede haber subido se lo va a comer hoy día también el alza de la canasta básica, el alza de los combustibles y todo lo que tiene que ver también con el alza. O sea, vamos a seguir comiendo lo mismo, más endeudados, pero con deudas aún más caras. Roberto, te quiero agradecer la conversación. Oye, nos pasamos de la hora, creo que estamos bien Sí. interesante. Gracias por la explicación igual en simple y podemos seguir conversando, que sería bueno ahí armar algo de economía, porque me queda un tema fundamental. Tocaste varias veces, pero a lo mejor lo podemos tocar así de pasadita. Tú hablas del tema del crédito, de los créditos hipotecarios, las alzas de los créditos hipotecarios.
La industria de la vivienda, la construcción es una de las más grandes industrias en Chile, pero hoy día está un poco estancada también por un anuncio del gobierno, cuando se habla de que se va a quitar el impuesto a la primera vivienda. Entonces hoy día ya hay muchos que iban por su primera vivienda y están esperando a que no tengan que pagar ese impuesto y ya se estancó lamentablemente por un anuncio del gobierno que ni Sí. siquiera es una realidad, ya está estancado también un sector que mueve también economía en Chile y que también genera empleo. ¿Qué pasó ahí, Roberto? Bueno, hay que volver a repetir lo mismo. El mercado responde eh, generalmente al anuncio de la medida, independiente de cuándo éste se vaya a ejecutar. Eso provoca una reacción del consumidor, po, y provoca una reacción del que está proveyendo ese servicio o ese bien. En este caso, obviamente, provocó que los que estaban por adquirir su vivienda frenaran esa inversión, esa adquisición, en espera de la bajada del impuesto. Eso iba a pasar sí o sí. Y viene la reacción del empresario que está vendiendo su vivienda y que está, digámoslo así, sobreestoqueado porque su vivienda es tan cara y además los créditos para acceder a ella ya están caros. Entonces, obviamente que provoca la molestia del sector porque el anuncio hace que se frene toda esta compra que ya estaba a puertas de ocurrir. No sé si se va a concretar eso finalmente, porque tanto bajar impuestos, el Estado tiene una resistencia, pero además que el Estado no solo es proveedor de trabajo, también es proveedor de nuevas inversiones, sobre todo en obra pública y en inversiones que se tienen que hacer en los diferentes ministerios. eh, no sé si vaya finalmente a concretarse todas las bajas de impuestos que está anunciando este gobierno. Claro, porque también eso tiene que ver con el pago de las contribuciones y eso también afecta, y esto es para otra conversación que es mucho más larga, que tiene que ver con los aportes al fondo municipal, que es gran parte por recaudación de contribuciones, y si no existe esa recaudación, efectivamente va a afectar a las comunas más pobres también de nuestro país. O sea, en resumen, Roberto, estas medidas que son regresivas, tú las has planteado, afectan directamente a la clase media, porque hoy día cuando hablamos también de trabajadores más pobres, pero también hay mucha clase media en Chile, muchos trabajadores que han ido estudiando, que hoy día están también incluso con deuda universitaria, pero Sí, que efectivamente se está escareciendo, los salarios no van al alza, sino que se están estancando nuevamente y se generan este tipo de crisis. Roberto, muchísimas gracias. Y para terminar, una reflexión por Roberto. para terminar, yo le pediría a los trabajadores y a las trabajadoras que pensaran eh, a quién apuntan estas medidas o a quién van a favorecer estas medidas, estas contracciones económicas, porque claramente no le van a favorecer a la gente común, claramente el trabajador de a pie no va a ser favorecido por estas medidas. Yo diría que si me preguntaran a mí, están pensando en el 1%, incluso en el 0,1% de la población de Chile, que es la más rica, que podría sacar algún beneficio de todas estas medidas, pero en general la sociedad completa se va a ver afectada por decisiones que son más bien políticas, ideológicas, basadas en la experiencia de mercado, en la experiencia económica y macroeconómica de los que realmente saben de cómo se comporta la economía en Chile y en el mundo. No sube la micro, no sube la parafina. Hasta diciembre dijeron que no subía la micro. En enero no esperamos no encontrarnos con una sorpresa, una alza histórica también después en los pasajes de la locomoción colectiva, porque lo que no se paga hoy día se paga más adelante y lo sabemos muy bien los chilenos lo que pasó cuando se estancaron los precios de la luz, que hoy día nos están asfixiando también. Y en la Exactamente. parafina, efectivamente, la central unitaria en los acuerdos del salario mínimo también llegamos a acuerdos donde la parafina no tenía que superar los 1.000 pesos, los 1.050 pesos en su momento. Entonces, hay medidas que se han ido tomando, hay medidas que efectivamente
pueden ser beneficiosas, pero que a la larga nos van a terminar afectando lamentablemente. Y hoy día las medidas nos están afectando a los trabajadores, a las trabajadoras directamente. El costo de la vida, la baja de los salarios, el estancamiento de los salarios, y vamos a ver cómo se enfrentan también estas cosas aquí para adelante. Así que muchas gracias, Roberto, una muy interesante conversación. Los vamos a estar invitando también ahí a hablar de economía. Creo que queda un mundo para el tema del tema de la vivienda. Creo Sí, que sí. sería bueno profundizar en esos temas. Así que invitados más adelante. Muchas gracias, Roberto. Estamos en Radio Recabarra, en la radio de las y los trabajadores. Los invito a seguirnos dentro de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. También ahí nos compartimos dentro de la central. Muchas gracias a todos y a todas. Nos estamos viendo pronto.